La historia de esta aeronave se remonta a varias décadas atrás. En 1976, en plena época de los albores de los jumbos, McDonnell Douglas había empezado a analizar la creación de un sucesor de su avión insignia, el DC-10. La compañía quería, básicamente, alargar el DC-10 y hacerlo más eficiente. El proyecto recibió el nombre DC-10 Super 60 y se idearon tres posibles variantes. El proyecto era bastante prometedor. Sin embargo, una serie de grandes accidentes a lo largo de la década de los 70 dañaron de forma irreparable la reputación del DC-10. Especialmente el vuelo 981 de Turkish Airlines, en aquel entonces el peor accidente aéreo de la historia, y el vuelo 191 de American Airlines, que hasta el día de hoy es el peor accidente aéreo en Estados Unidos. A principios de la década de 1980, las aerolíneas y el público dudaban mucho de la integridad del DC-10 e incluso de la compañía. A fines de 1983, la junta directiva de la empresa decidió cancelar el proyecto debido a la falta de presupuesto. Mientras tanto, las órdenes del DC-10 empezaron a caer, y para 1984, McDonnell Douglas no recibió ninguna orden. La producción solo seguía en marcha gracias a la orden de 60 KC-10 por parte de la USAF. A estas alturas, la empresa estaba entre la espada y la pared. Su avión insignia era casi obsoleto, pero al mismo tiempo no tenían los recursos para crear una aeronave desde cero. Además, el concepto del Airbus A300, el primer bimotor de fuselaje ancho, cambió la industria para siempre. 2 motores era mucho más económico que 4 o 3. Incluso Boeing se vio forzada a crear un nuevo avión para no perder la delantera, el 767. Así que ese mismo año, McDonnell Douglas volvió a realizar estudios para modernizar significativamente el DC-10. Al igual que hicieron con la familia MD-80, la empresa dejó de usar el prefijo DC de Douglas Commercial y en su lugar usaron el prefijo MD de McDonnell Douglas. Inmediatamente, recibieron 52 pedidos y 40 más opcionales. El proyecto fue nombrado MD-11 y fue anunciado al público en 1986. Inicialmente, se había planeado un presupuesto de 1,5 billones de dólares para el programa. La producción del MD-11 empezó en marzo de 1988. Haciendo frente a la mala fama que se había ganado el DC-10, McDonnell Douglas se aseguró de enfatizar en las mejoras que traía el MD-11. With the new MD-11, McDonnell Douglas once again sets a standard for commercial transport excellence and technological innovation. Por fuera, era casi idéntico al DC-10. Sus cambios incluían 3 nuevos y más eficientes motores General Electric CF80 que producían un total de 184.500 libras de empuje. Asimismo, los operadores también tenían la opción de incorporarle los Pratt & Whitney 4460 que producían un poco más de empuje. Una característica distintiva era su cabina. La automatización de varios sistemas, junto con 6 pantallas de tubos de rayos catódicos, eliminaban la necesidad de un ingeniero de vuelo. The duties and procedures performed by the flight engineer on the DC-10 are now performed automatically by the MD-11's aircraft systems controllers, thereby significantly reducing pilot workload. For example, on the DC-10, there are 28 switch actions required to jettison fuel. The same procedure takes 1 pilot action on the MD-11. La cabina estaba unificada con la del Boeing 717. En otro video veremos por qué. También incorporaba winglets. Estos fueron creados en conjunto con la NASA tras varios estudios en los túneles de viento. Reducían la resistencia generada por los vórtices y acreditaban tener una eficiencia del 2,5% respecto al DC-10. Se esperaba que el primer vuelo del MD-11 fuera en marzo de 1989, pero una serie de demoras en el ensamblaje, por falta de componentes esenciales, hizo que sea imposible cumplir esa fecha. En su lugar, el MD-11 fue presentado al público en septiembre de ese año
y el 10 de enero de 1990 despegó por primera vez. Decididos a no perder más tiempo, las pruebas empezaron de inmediato. A estas alturas, ya se habían invertido 3,2 billones de dólares en el programa, más del doble de lo originalmente planeado. Para noviembre de ese año, el avión ya había recibido el certificado de la FAA y la JAA, y el 20 de diciembre llevó pasajeros por primera vez con la aerolínea finlandesa Finnair, cubriendo la ruta Helsinki-Tenerife. Delta fue el primer operador estadounidense del MD-11. La aerolínea llegó a integrar 17 ejemplares a su flota. En sus primeros años de producción, cada MD-11 tenía un precio de 100 millones de dólares, unos 210 millones de dólares de hoy en día. En realidad, cada MD-11 tenía un precio de producción más alto que el precio de venta, por lo que al principio el modelo generaba pérdidas. Ahora hablaremos de sus características. El MD-11 es una aeronave de fuselaje ancho con una disposición de 3 motores, 2 montados en pilones debajo de las alas y otro en el estabilizador vertical. Tenía una longitud de 61,6 metros que lo hacía un 11% más largo que el DC-10, 52 metros de punta a punta de ala y una altura de 17,6 metros. La cabina de pasajeros también fue actualizada y gracias a su fuselaje más largo podía acomodar hasta 410 pasajeros en una configuración de clase única, 323 en 2 clases y 298 en 3 clases. Su peso máximo de despegue era de 273 toneladas, un 14% más que el de su predecesor. Sus tanques podían almacenar más de 146.000 litros de combustible. En el MD-11, el centro de gravedad estaba ligeramente adelantado, por lo que el balanceo era logrado gracias a un tanque en la cola que bombeaba combustible automáticamente para corregir cualquier desviación. Habiendo aprendido de los errores de diseño del DC-10, el MD-11 incorporaba válvulas en distintas secciones de su sistema hidráulico para no perder todo el fluido en caso de una falla catastrófica. Para que la aeronave sea más eficiente, se usaron materiales compuestos para disminuir el peso. Los distintivos winglets y nuevos motores también ayudaban. Otra cosa que atribuía a esto era la disminución del tamaño del estabilizador horizontal. Al ser más chico, generaba menos resistencia, pero esto traía un problema. Cuando estaba configurado para aterrizar, el MD-11 tendía a levantar la nariz de más y junto con otros factores podían desestabilizar una aproximación. 3 accidentes dejaron en claro este problema. El primero ocurrió en 1997, cuando un MD-11 de FedEx quedó invertido tras rebotar en Newark. Los 2 pilotos y 3 pasajeros a bordo sobrevivieron. El segundo ocurrió en 2009, en el aeropuerto de Narita en Japón, con otro MD-11 de FedEx. Esta vez, ninguno de los pilotos sobrevivió. Y un año después, un MD-11 carguero de Lufthansa se salió de pista luego de un fuerte aterrizaje en Arabia Saudita. Aunque la razón principal de los 3 accidentes fue la mala reacción de los pilotos tras rebotar, esto generó el mito de que el MD-11 es un avión difícil y hasta incluso peligroso de aterrizar. ¿Es esto cierto? La verdad es que no. Para mantener una aproximación estable, el MD-11 suele aproximar 30 nudos más rápido que la mayoría de los aviones, lo que da menos margen de error. El MD-11 simplemente es menos perdonador que los demás aviones, pero no por eso es peligroso. Sin embargo, este no fue el mayor problema que sufrió el avión.
Al principio de su carrera, los operadores del MD-11 se dieron cuenta que las cifras de alcance y consumo de combustible del avión no cerraban. McDonnell Douglas aseguró a las aerolíneas que el MD-11 tenía un alcance de 6.725 millas náuticas o 12.455 kilómetros, lo cual era una gran diferencia comparado al DC-1030, cuyo alcance era de 5.200 millas náuticas. En realidad, el MD-11 tenía que llevar 6 toneladas menos de carga para lograr el alcance especificado, y si volaban con carga máxima, su alcance se veía recortado en unas 500 millas náuticas, casi 1.000 kilómetros. Desde ya, esto era inaceptable para las aerolíneas. Singapore Airlines canceló su pedido de 20 aviones y se inclinó por el nuevo Airbus A340-300 para cubrir sus rutas largas. McDonnell Douglas, Pratt Whitney y General Electric lanzaron un programa para mejorar el rendimiento del MD-11. El fabricante hizo todo lo posible para reducir el peso y mejorar la aerodinámica del avión, mientras los diseñadores de los motores mejoraron su eficiencia con el fin de reducir el consumo de combustible e incrementar su alcance. Lo lograron, pero el precio a pagar fue caro. American Airlines expresó su insatisfacción con su flota de 19 MD-11, los cuales eventualmente terminó vendiendo a FedEx. En cuanto a sus variantes, primero podemos encontrar la versión básica de pasajeros. En total se fabricaron 131. La empresa no se cerró en el transporte de pasajeros, sino que también crearon una versión carguera, el MD-11F. Podía transportar hasta 91 toneladas de carga a una distancia de 3.600 millas náuticas o 6.650 kilómetros. De esta variante se fabricaron 53 unidades. Había otras variantes menos populares, por ejemplo, el MD-11C de Combi, del cual se fabricaron 5, tenía la capacidad de transportar carga y pasajeros en su cubierta principal. El MD-11CF de Convertible Freighter podía ser convertido de avión de carga a avión de pasajeros en poco tiempo. Se fabricaron 6 a pedido de Martin Air. Por último, estaba el MD-11ER de Extended Range. En cuanto a alcance, era la versión más adecuada para llevar pasajeros. Gracias a su tanque de combustible adicional, podía volar hasta 7.240 millas náuticas o 13.410 kilómetros. En total se fabricaron 5. Las principales aerolíneas que confiaron en el MD-11 a la hora de llevar pasajeros fueron la aerolínea brasileña Varig, que tenía 24 ejemplares. Después le seguía Swissair con 20, seguida de American Airlines con 19, como mencionamos antes. Los problemas iniciales con su rendimiento probablemente condenaron al MD-11 y a la compañía, la cual en 1997 se fusionó con Boeing. Apenas 3 años después, en el 2000, la producción del MD-11 finalizó tras haberse fabricado 200 unidades. Un número muy bajo, incluso menos que su predecesor, el DC-10, del cual se vendieron 387. Entonces, ¿por qué le fue tan mal al MD-11? Principalmente podemos remarcar la falta de innovación por parte de McDonnell Douglas, considerando que no tenían los recursos ni el tiempo para crear una nueva aeronave, decidieron modernizar el DC-10 cuando su competencia, Airbus y Boeing, estaban desarrollando aviones completamente nuevos. Airbus el A330 y el A340 y Boeing el 767 unos años antes de que se anunciara el proyecto del MD-11 y a mitad de la década de 1990 con el Boeing 777. Estos nuevos aviones hicieron que el MD-11 no fuera una aeronave revolucionaria. Además, la flexibilización de las reglas ETOPS para bimotores hicieron que la ventaja económica de los trimotores desapareciera. Sin embargo, el MD-11 demostró ser una gran aeronave a la hora de transportar carga. A fines del siglo, Boeing lanzó el programa M10 con la intención de convertir los DC-10 que estaban en servicio en aviones cargueros.
Al mismo tiempo, esta actualización unificaba su aviónica con la del MD-11. Esto eliminaba la necesidad de un ingeniero de vuelo en el DC-10 y se requería un mismo type rating para volar ambos aviones. Ya en los primeros años del nuevo milenio, las principales aerolíneas que llevaban pasajeros con el MD-11 los retiraron o los vendieron a otras aerolíneas y empezaron a volar como cargueros. La excepción a esto fue KLM, que mantuvo activa su flota de MD-11 hasta el 26 de octubre del 2014, siendo el último operador de pasajeros del MD-11. Al día de hoy, hay 102 MD-11 volando como cargueros. Para una aeronave cuya producción finalizó hace más de 2 décadas, eso es muy impresionante, y deja en claro la popularidad que tiene el modelo como aeronave de carga. FedEx era y sigue siendo el mayor operador del MD-11F, con una flota de 57. UPS sigue después con 39 ejemplares, y por último Western Global Airlines con una flota de 6. Lufthansa Cargo retiró su último MD-11F en octubre de 2021. En cuanto a su registro de seguridad, podemos decir que a pesar de sus problemas iniciales, era una aeronave bastante fiable y segura. A lo largo de su carrera, el MD-11 se vio envuelto en 6 accidentes fatales, sumando un total de 244 víctimas. El vuelo 111 de Swissair, el cual ocurrió el 2 de septiembre de 1998, fue el más grave de todos. A resumidas cuentas, podemos decir que el MD-11 es una aeronave que fue creada en un escenario que estaba cambiando radicalmente. Los bimotores de largo alcance eran el futuro. Los trimotores se encontraban en un espacio medio. Eran más grandes que los bimotores, pero más chicos que los grandes cuatrimotores, como el 747. Con la flexibilización de las reglas ETOPS, los trimotores perdieron la ventaja que tenían y de a poco fueron desapareciendo de la industria. Aún así, el MD-11 se convirtió en una de las aeronaves más reconocidas y visualmente atractivas a donde fuera que vaya. Su disposición de 3 motores hacía que destaque entre los demás aviones y gracias a su confiabilidad, lo seguiremos viendo en el aire muchos años más.